lectores de la casa editorial El Frente, audiencia de Radio Lenguerque, oyentes de la emisora José Antonio Galán y en cada una de las plataformas sociales de nuestros medios. Qué grato saludarles a esta hora de la mañana y darles una cordial bienvenida a la nueva propuesta de los medios líderes de la información y la opinión pública en la capital santandereana, el área metropolitana y la provincia en el departamento de Santander. Desde hoy y todos los domingos en este horario de las 7 de la mañana, los invitamos a tomar juntos un café para leer la edición dominical de el diario El Frente y compartir a través de nuestros medios la opinión pública y los hechos más importantes con que inicia la semana informativa en el país, el departamento y nuestra provincia. Con mucho gusto estaremos acompañándoles Rafael Serrano Prada desde la casa editorial El Frente y Orlando Vargas Ariza, junto con todo el equipo periodístico de la casa editorial El Frente. Bienvenidos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Imágenes y sonidos para la historia. La opinión de hoy desde la casa editorial El Frente. 50 años de la derrota del general Gustavo Rojas Pinilla. Ya entraremos para ampliar el editorial de lujo en un día como hoy. Se cumplen 50 años. El 19 de abril de 1970 fue la derrota del general Gustavo Rojas Pinilla, un hecho que sin duda alguna está hoy en la casa editorial El Frente con el análisis de nuestro director Rafael Serrano Prada. Ya entramos con ustedes para ampliar esta importante columna editorial de hoy. La frase de la semana para iniciar: aunque aquí no puede haber nadie que pretenda sacarle provecho político o politiquero a una desgracia y que esté apostándole a prenderle la rabia a la gente, porque eso es en el marco de una situación tan compleja. Lo único que termina conduciendo es a la destrucción y la afectación del orden social, ha dicho en estos días el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Dijo el presidente Iván Duque al rechazar las declaraciones de políticos que pretenden obtener réditos electorales en medio de la afectación social a causa de la pandemia del COVID-19. Es la frase que citamos para darle la bienvenida a nuestra nueva propuesta de los medios líderes en la provincia santandereana, Tribuna Dominical. Hechos importantes que destacan nuestros periodistas de la casa editorial El Frente. El teletrabajo será clave en la post-cuarentena, ha dicho el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en estas últimas horas. Un análisis completo sobre los 10 puntos que tendría en cuenta el gobierno nacional del presidente Iván Duque Márquez para ir reactivando de manera gradual la economía a partir de el levantamiento del confinamiento general en todo el país. Informaciones de Santander, de la casa editorial El Frente. La pandemia por el COVID-19, 8 personas se han recuperado en el departamento. Es una buena noticia que trae la casa editorial El Frente en el día de hoy. Falla geológica destruyó vía San Vicente de Chucurí, Bucaramanga. San Vicente de Chucurí, despensa agrícola del departamento y el país, está aislada por cuenta de una afectación en la vía que la comunica con la capital santandereana. Una columna de lujo en materia económica nos trae Luis Eduardo Jaime Bautista, un paradigma de la vida y la economía, una columna recomendada en el día de hoy. En las noticias nacionales, el trabajo de los periodistas de la casa editorial El Frente nos hablan de el brote de COVID-19 que hizo cerrar una clínica en Pereira. Una noticia nacional. Noticias de la región: Sandalio Durán, gamonal de Puerto Wilches, condenado por parapolítica. Una noticia muy importante que destaca el diario El Frente en esta ejemplar condena contra quien estuviese rigiendo los destinos del municipio de
Puerto Wilches durante la época de el año 2001. Noticias importantes de la prensa en el departamento de Santander, el trabajo periodístico de la casa editorial El Frente. La columna de José Félix Laforí para el diario El Frente. Si hubiéramos, el humano tiene a comportarse en el mundo paralelo de el si hubiera, de la frustración de no haber hecho lo que convenía. Una columna que recomendamos, escrita por José Félix Laforí. Otras informaciones importantes también, la información deportiva sobre la manera como se ve afectado el fútbol, la actividad deportiva que más genera emociones sin duda alguna en gran parte del mundo y nuestro país y que mueve mucho dinero. Estará también hoy en primera página de la información de nuestra casa editorial El Frente. Bienvenidos, esto es Tribuna Dominical, la información y la opinión pública de los medios líderes en la provincia santandereana y el departamento. Mañana del domingo 19 de abril del año 2020, un día como hoy, hace 50 años, Colombia fue convocada a unos comicios electorales. En ese momento se terminaba el periodo presidencial, estaba ya a punto de terminar su periodo presidencial, quien entregase el gobierno al expresidente Misael Pastrana Borrero. Estamos hablando del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y sin duda alguna, a partir de este momento cambió la historia del país de manera importante, con el denominado 19 de abril. Tanto que esta situación sumamente difícil, compleja en el país, conllevó a que un grupo de personas, producto del descontento social, que no estuvieron de acuerdo con el resultado electoral, hablaban en aquella época de un posible fraude que se hubiese presentado en estos comicios electorales, en los cuales quien había tomado el poder mediante un golpe de estado bastante sagaz, el general de la República Gustavo Rojas Pinilla, tomó las riendas del país en un momento sumamente complicado para Colombia. Y en poco tiempo convocó a unas elecciones presidenciales y los candidatos fueron el propio presidente que había dado el golpe de estado, Gustavo Rojas Pinilla, y el líder conservador Misael Pastrana Borrero. Se convocó a las elecciones este 19 de abril, un día como hoy en el año de 1970, y han pasado desde entonces 50 años. Primero el asesinato en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán, que marcó la historia de Colombia, y luego se da este hecho importante que marcó la vida nacional del pueblo colombiano. Desde entonces, Colombia no ha vuelto a ser la misma. Desde entonces hemos vivido durante 50 años. Muchas personas que vivieron esta época trascendental, dolorosa del país, ya fallecieron. Muchas personas estaban jóvenes y hoy ya son adultos mayores y recuerdan esta historia. Y las nuevas generaciones, sin duda alguna, con estas lecturas, el caso del editorial de hoy, sin duda alguna, podrán compartir lo que ha significado historias como estas en la vida nacional. En las últimas horas, nuestro director Rafael Serrano Prada, en la casa editorial El Frente, gran conocedor de la historia, gran conocedor de la vida política nacional, ex parlamentario, comparte con los lectores de la casa editorial El Frente el escrito para el día de hoy titulado 50 años de la derrota del general Gustavo Rojas Pinilla. Rafael, buenos días, un cordial saludo en la capital santandereana. Estamos hoy iniciando la nueva propuesta de nuestros medios, la casa editorial El Frente, Radio Lenguerque y emisora José Antonio Galán, Tribuna Dominical. Iniciamos
recordando una historia sumamente complicada en la vida nacional, como lo fue la derrota del general Gustavo Rojas Pinilla. Ya les contábamos acerca de la forma como llegó a la presidencia de Colombia mediante un golpe de Estado y la convocatoria que hizo para estos comicios electorales un día como hoy. Rafael, buenos días. Muy buenos días, Orlando Vargas Ariza y toda la audiencia de la emisora José Antonio Galán del Socorro, la voz de Colombia. Para salir un poco del estrés que nos ha dejado esta terrible pandemia del coronavirus, que amenaza con la destrucción de una parte de la humanidad, que ha dejado dolor y lágrimas en distintos países del mundo, hemos traído al recuerdo esta historia de las elecciones ocurridas hoy hace 50 años en Colombia, un día que recordará la historia por los hechos que se produjeron precisamente en esa fecha. Ha de recordarse que hoy hace 50 años a las 6 de la tarde, el presidente de la República, el doctor Carlos Lleras Restrepo, reloj en mano, apareció en las pantallas de la televisión y por la Radio Nacional y distintas emisoras del país, ordenando el toque de queda que se cumpliría a partir de las 7 de la noche del año de 1970. Y esa es la razón por la cual en la nota editorial que hoy trae el diario El Frente se recuerda esa historia, porque fue hace 50 años un santandereano, el doctor Carlos Augusto Noriega, oriundo de Barichara, el famoso Tigrillo Noriega, la figura central de esas elecciones en las que se le acusaba al gobierno del expresidente Carlos Lleras de haber producido un fraude monumental para impedir la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Y es precisamente por este episodio de las elecciones de hace 50 años en las que aparentemente habría sido derrotado el general Gustavo Rojas Pinilla, porque los escrutinios le daban mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes. Aquí en Santander fueron elegidos, ese 19 de abril, fueron elegidos 7 parlamentarios de la Alianza Nacional Popular, casi que quedaron borrados los partidos históricos. Y fue precisamente en este departamento de Santander donde el general Gustavo Rojas Pinilla tuvo una de las votaciones más altas que conozca la historia del país. Por eso en notas editoriales de hoy le he recordado a los lectores de este medio de comunicación, que además son miles de lectores los que entran a nuestras redes sociales y a nuestras páginas digitales, el episodio de esas elecciones de hace medio siglo, cuando la turbulencia política tocó a las puertas de los partidos históricos que estaban comprometidos en elegir el último presidente del periodo del Frente Nacional, que fueron 16 años en que los partidos históricos cada 4 años se alternaban en el poder. El Frente Nacional, que había comenzado con la elección del doctor Alberto Lleras Camargo en 1958, tendría en 1962 la elección del doctor Guillermo León Valencia y en 1966 la elección del doctor Carlos Lleras Restrepo, para terminar en 1970, el 19 de abril, con la elección del doctor Misael Pastrana Borrero. Los presidentes de Colombia en la época del Frente Nacional, producto de los acuerdos entre los partidos históricos para que cesaran los partidos, para que cesara el sectarismo político, la violencia política y se consiguiera el libre juego democrático, tuvo ese periodo de 16 años con 4 grandes presidentes como Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. El doctor Carlos Augusto Noriega, oriundo de Barichara, había sido o era durante los 4 años del periodo 1966-1970 el ministro de gobierno y tuvo que defender la administración del doctor Carlos Lleras Restrepo de las andanadas que el senador Nacho Vives, José Ignacio Vives Echavarría, había adelantado de manera pugnaz en el Congreso de la República para tratar de desacreditar a la familia presidencial del doctor Lleras
Restrepo, especialmente por algunas cosas relacionadas con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. De manera que esa historia que hoy recordamos hace 50 años se escribió con el protagonismo de muy ilustres santanderianos. En la defensa del gobierno, el doctor Carlos Augusto Noriega. En la oposición, doña María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, hija del general Gustavo Rojas, ella nacida al parecer en la población de Vélez, cuando su padre era ingeniero constructor de la carretera Vélez-Landazuri-Cimitarra. El 19 de abril de 1970, hace 50 años, fue precisamente donde tuvo su partida de nacimiento el movimiento guerrillero M-19. De los protagonistas de esa época, solamente sobreviven Antonio Navarro Uol, ingeniero agrónomo, Antonio Navarro Uol, ingeniero ambientalista, y otro santanderiano que es Carlos Ramón González, oriundo de Puente Nacional, es alumno de la Escuela Pública de Puente Nacional, fue mi alumno, y esas dos personas, Carlos Ramón González y Antonio Navarro Uol, son los fundadores del Partido Verde, un partido político que patrocinó en las elecciones pasadas una candidatura presidencial de ilustre personaje antioqueño, una candidatura exitosa, y hoy tiene el Partido Verde la alcaldía de Bogotá, y se insinúa en el horizonte de político de la patria la posibilidad de que ese partido, más adelante de la administración del doctor Iván Duque, que pertenece al Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, el Partido Verde aporte a la historia nacional una candidatura presidencial exitosa. Ahí está pues plasmada en esa nota editorial que seguramente usted ya leyó, Orlando Vargas Ariza, un pedazo de la historia de Colombia, cuyos principales protagonistas, como Carlos Toledo Plata, asesinado en las calles de Bucaramanga, cuando se creaba el movimiento 19 de abril, o cuando se amnistiaba como guerrillero del M-19, el ingeniero Guillermo García, ya fallecidos todos, Jesús Antonio Gómez Aristizábal, el doctor Pedro Gómez Arenas, oriundo del Socorro, hijo de don Puno Gómez, el periodista Rafael Núñez, de la famosa fotografía récord de Bucaramanga, don Samuel Ortiz Valdivieso y Roberto Jarquel Valdivieso, todos fallecidos. Hace 50 años ellos fueron los protagonistas de la defensa del eventual triunfo que habría tenido el general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones del 19 de abril de 1970. Y con eso cierro este comentario que hoy trae el diario El Frente en su nota editorial, recordando que hace 50 años, en un día como hoy, en un día domingo, se celebraron las elecciones más controvertidas, más agitadas y más confusas que haya tenido la historia nacional, lo que partió la historia en dos, porque a partir de ese día del 19 de abril de 1970, este país no ha tenido sosiego. Aparecieron las guerrillas del M-19 que finalmente condujeron al holocausto del Palacio de Justicia, con la muerte de los magistrados de las altas cortes incinerados en ese incendio, en esa hecatombe. Se crecieron las guerrillas de las FARC, se crecieron las guerrillas del ELN, y a pesar de los procesos de paz que se han manejado, este es un país que sigue en la guerra contra el narcotráfico, en la guerra contra las mafias de todo orden, en la guerra contra el autoproclamado Ejército de Liberación Nacional, en la guerra contra las disidencias de la FARC. Colombia es un país que no ha tenido paz después de la independencia nacional lograda el 7 de agosto, proclamada el 7 de agosto de 1819. 50 años de la derrota del general Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, Rafael, pero ¿cómo es que el ministro
de la época, el ministro Carlos Augusto Noriega, termina él mismo dando resultados en la radio nacional. Esto es un hecho inédito en aquel momento, ¿no? Y todos recordaremos sin duda alguna, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar en ese momento, bueno, el ministro tomó las riendas de la comunicación en el país. Tal sería la situación compleja que se presentaba. El doctor Carlos Augusto Noriega fue uno de los grandes tribunos que tuvo el departamento de Santander. Siempre los ha tenido esta zona de Colombia. Recordemos que el tribuno del pueblo en el grito de independencia de 1810 era el charaleño José Acevedo y Gómez, comerciante y abogado santanderiano. Más adelante recordemos que don Aquileo Parra era un extraordinario orador de plaza pública, fue el único presidente elegido directamente por el pueblo colombiano, presidente santanderiano. Después fueron muchos encargados de la presidencia de la República. Recordemos que el doctor Horacio Serpa fue encargado de la presidencia 18 veces, sí, en la administración del doctor Ernesto Samper Pizano. Pero el gran tribuno, el doctor Carlos Augusto Noriega, no se sabe quién va a recoger sus memorias, su historia. Él escribió un libro titulado Lo que pasó aquella noche. Ese libro anda por ahí en los anaqueles de viejos juristas colombianos, algunos de esos textos ya perdidos en los laberintos de la historia. Pero estos son hechos que he comentado en el día de hoy para salir un poco del estrés que nos ha dejado la pandemia del coronavirus. Porque si bien en el departamento de Santander solamente hemos tenido 33 casos de contagio grave de la pandemia del coronavirus, la verdad es que este ha sido un departamento muy agitado en todas las épocas de la historia, y en una época pasaba por la plaza de Bucaramanga el meridiano de las grandes decisiones nacionales, porque hubo una época en que teníamos un presidente norte santanderiano, el doctor Virgilio Barco, entre 1986 y 1990. Teníamos procurador general de la Nación al doctor tuvimos procurador general de la Nación al doctor Horacio Serpa Uribe. Tuvimos Contralor General de la República a Rodolfo González. Si estos personajes, y sobre todo Rodolfo González y Horacio Serpa, se hubiesen puesto de acuerdo en 1986, uno de los dos habría sido presidente de Colombia. Pero así son las cosas en Santander, donde los odios ancestrales, las rivalidades, la envidia, el pesar del bien ajeno ha impedido que también en la política se trascienda más allá de los linderos del departamento. Excelente comentario a esta hora de la mañana. Qué grato recordar todos estos hechos históricos que han marcado la vida nacional, y muchos jóvenes se estarán preguntando hoy, bueno, pero ¿cómo es que el general Gustavo Rojas Pinilla llega a la presidencia de Colombia? Se produjo un golpe de Estado por parte del general Rojas Pinilla, pero es de los pocos golpes de Estado en el mundo en los cuales no se da con hechos de violencia, sino de una manera muy sagaz que caracterizaba al general Rojas Pinilla, ¿no? Es que el general Rojas Pinilla no dio un golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Sí. Presionado por el ministro de Gobierno, el doctor Pavón Núñez, que precisamente por las confrontaciones que generaba el doctor Laureano Gómez y por la enfermedad del expresidente Laureano Gómez en 1951, había tenido que asumir la presidencia de Colombia el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez. Y la ausencia del doctor Laureano del poder durante un tiempo por razones de su enfermedad, y luego su regreso intempestivo a la silla presidencial fue lo que desencadenó los hechos del 13 de junio de 1953, cuando unos ministros del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez, encargado de la presidencia de la República, como el doctor Pavón Núñez, presionaron al general Rojas Pinilla para que asumiera el poder y pusiera orden en un país que andaba
prácticamente anarquizado por la ausencia o por la presencia del doctor Laureano Gómez, que finalmente salió del país con su familia a raíz de todas las circunstancias que se presentaron en el periodo de 1952 a 1956. Y fue precisamente por la salida del doctor Laureano Gómez del poder que dio el golpe de opinión el general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Más adelante, varios años después, el doctor Alberto Lleras Camargo y el doctor Laureano Gómez, jefes de los dos partidos históricos, el doctor Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal, el doctor Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador, se pusieran de acuerdo para crear el Frente Nacional. Y en el entretanto acordaron colocar un triunvirato, 3 personajes de Colombia, el general Deogracia Fonseca, igualmente otros 2 militares, los que ejercieron el triunvirato hasta la convocatoria de elecciones para lo que se llamó el Acuerdo de Benidorm, para efectos de crear el Frente Nacional, que fueron 16 años en que los dos partidos históricos se alternaron en el poder, comenzando por Alberto Lleras en 1958, posteriormente Guillermo León Valencia en 1962, Carlos Lleras Restrepo en 1966 y Misael Pastrana en 1970. Los hechos que estoy comentando hoy en el editorial del Frente son los que ocurrieron el 19 de abril de 1970, cuando se produjo la última elección del candidato presidencial del Frente Nacional, que en ese momento le correspondía al Partido Conservador, el último periodo del Frente Nacional. Ya la historia ha cambiado, ya los partidos históricos pasaron a ser unas fuerzas que tienen que competir con otras fuerzas importantes, porque vino la constituyente de 1991, convocada por el presidente César Gaviria, después de la tragedia provocada por los carteles del narcotráfico, que asesinaron al doctor Álvaro Gómez Hurtado, y entonces la Constitución de 1991 fue convocada por César Gaviria a instancias del propio doctor Álvaro Gómez Hurtado, que había sido secuestrado por el M-19, movimiento político creado por Jaime Bateman Cayón, Carlos Toledo Plata, Iván Marino Espina y varios otros, todos ellos ya viajeros en los veleros blancos de la eternidad. Bueno, aquí hay personajes que sin duda alguna la historia nos ha permitido recordar y enlazar todo esto, ¿no? Quienes lamentablemente fallecieron. En ese momento, Antonio Navarro Wolf, una persona sumamente joven. Carlos Toledo Plata, jóvenes inquietos de la época que se revolucionaron y terminaron incluso alzándose en armas durante muchos años y terminaron, como usted muy bien lo indica, acogiéndose a un proceso de paz que sin duda alguna fue seguido de la Constitución de 1991. Pongámonos un poco en el lugar de estos muchachos, estos jóvenes que empiezan a participar en procesos democráticos y se sienten sin duda alguna afectados con esta situación que se da en el país caótica. ¿Qué significa para usted, Rafael, que ha hecho parte del Parlamento colombiano y estuvo en un momento crucial en esa salida de las armas hacia la vida civil y llegar a estar en la presidencia de la Constituyente de Colombia al lado de Horacio Serpa, al lado de el inmolado Álvaro Gómez Hurtado, hacer presencia quien meses atrás había dejado las armas, como es el caso de Antonio Navarro? Bueno, el holocausto del Palacio de Justicia fue el determinante de la convocatoria años más tarde de la Asamblea Constituyente. Recordemos que el M-19, creado a raíz de la derrota de
de la Alianza Nacional Popular del general Rojas en 1970, se creó más adelante el M19, que al principio parecía ser una fórmula medicinal para ciertas enfermedades, porque se anunció en en la primera página del Tiempo la aparición de un producto que se llamaría M19, y después, cuando los muchachos de aquella época crearon el movimiento M19, entre ellos Carlos Toledo Plata, Jaime Bate Mancayón, Iván Marino Ospina, que es el papá del actual gobernador del Valle del Cauca, igualmente Antonio Navarro Bol, pues ellos asaltaron el centro histórico de Bogotá, la Casa de Bolívar, y se robaron la espada del Libertador, que la tuvieron como símbolo de su lucha para una nueva guerra, supuestamente guerra de independencia, que pretendía el M19. Recordemos también a Andrés Almarales Manga, que era samario y que se instaló durante varios años en Bucaramanga en las líderes de la Alianza Nacional Popular, ANAPO. Entonces, la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991 tenía varios ingredientes. Uno, la frustración de los grupos guerrilleros que no podían acceder al poder, y que finalmente el M19 había aceptado definitivamente acogerse a un proceso de paz, dada la vergüenza que les produjo haber promovido el holocausto del Palacio de Justicia, donde murieron tantos magistrados, creo que 18 magistrados. Sí. Y la derrota definitiva en la opinión pública, porque el M19 fue derrotado por la opinión pública, que descalificó los actos del Palacio de Justicia. Vino la convocatoria de elecciones porque habiendo estado secuestrado el doctor Álvaro Gómez Hurtado, el poder del M19, la condición para que fuera liberado el doctor Álvaro Gómez con vida fue la elección popular de alcaldes y la convocatoria de una asamblea constituyente. Debemos recordar que el acto legislativo número 1 de 1986, ese acto legislativo que determinó la elección popular de alcaldes a partir de 1988, fue una condición que puso el M19 alzado en armas para la liberación con vida del doctor Álvaro Gómez Hurtado. El doctor Álvaro Gómez Hurtado, años después, sería asesinado por las bandas del narcotráfico en un complot con quienes defendían la elección del doctor Ernesto Samper, que aparece muy vinculado a esta desastrosa historia del país. Y desde entonces el doctor Samper, elegido con los 10.000 millones que le había dado el cartel de Cali para su elección, y habiendo derrotado al doctor Andrés Pastrana en su primer intento de ser elegido presidente, porque más adelante lo fue, aparecía como una elección espúrea, una elección completamente por fuera de los parámetros morales que debían identificar la política colombiana. Mataron al doctor Luis Carlos Galán, lo asesinaron en Soacha en 1989, cuando estaba a las puertas de llegar a la presidencia de Colombia, y sobre la boca de tumba en el cementerio de Bogotá, Juan Manuel Galán Pachón, que era un niño y después sería senador de la República varias veces, le pidió a César Gaviria que empuñara las banderas que había dejado el inmolado caudillo, el doctor Luis Carlos Galán. Son tantos los sucesos en los que aparecen los santanderianos como protagonistas centrales: Luis Carlos Galán, Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, fiscal del General de la Nación, tantos los hechos que han marcado la historia de este país, y que debemos recordar que toda esta vorágine de violencia y de confrontación comenzó con la derrota del general Gustavo Rojas, derrota artificiosa, porque la noche del 19 de abril
de 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla, a las 11 de la noche, según las estadísticas que se transmitían por la radio, los escrutinios de la registraduría, el general Rojas Pinilla anocheció el 19 de abril ganando por más de 100.000 votos y amaneció el 20 de abril perdiendo por 37.000 votos. Es por eso que vino toda esa insurgencia, toda esa rebeldía, y hasta la Iglesia tuvo que intervenir, siempre conciliadora la Iglesia Católica, logró convencer al general Rojas Pinilla que la única razón que había para que se evitara una mayor violencia en Colombia era que él aceptara el triunfo del doctor Misael Pastrana. Estoy contando la historia. Es la historia que debemos recordar 50 años después de lo que pasó aquella noche del 19 de abril de 1970, plasmado en un interesante escrito del Tigrillo Noriega. Es el editorial hoy de la casa editorial El Frente. Rafael, ¿qué tal si nos tomamos un café a esta hora y luego retornamos para ahondar en otras noticias de la casa editorial El Frente? Yo estoy de acuerdo en que nos tomemos un café en esta mañana fría de Bucaramanga, pero que sea endulzado con panela pulverizada de la Peña, esa extraordinaria producción de panela pulverizada que se da en la ciudad del Socorro y a la que hay que hacerle toda clase de propaganda y promoción, porque los santandereanos no sabemos apreciar lo que producimos. Este es un departamento panelero y ya en la olla del río Suárez se produce la mejor panela del mundo, hoy muy protegida en cuidadosos empaques. Hay que defender desde estos micrófonos el consumo de lo nuestro, que consumamos la panela santandereana. Ya regresamos, estamos en Tribuna Dominical, la nueva propuesta de nuestros medios, Casa Editorial El Frente, Radio Lenguerque y emisora José Antonio Galán, líderes de la información y la opinión pública en el departamento de Santander. Ya regresamos. Periódico El Frente, 77 años registrando la historia de Santander. Ahora más cerca de ustedes a través de nuestra página web www.elfrente.com.co y nuestras redes sociales. Servimos a nuestra región y compartimos con nuestros lectores los hechos que marcan la vida diaria de nuestro departamento y nuestros municipios. Somos la voz de quienes no tienen voz. Porque Periódico El Frente está de frente con la gente. Estamos en Tribuna Dominical, el espacio para compartir con los lectores del Frente y los oyentes de Radio Lenguerque y emisora José Antonio Galán lo que significa esta nueva semana en materia informativa y por supuesto también en materia de opinión pública. Vamos a recordar nuevamente la frase que ha pronunciado esta semana el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Aquí no puede haber nadie que pretenda sacarle provecho político o politiquero a una desgracia y que esté apostándole a prenderle rabia a la gente, porque eso es en el marco de una situación tan compleja, lo único que termina conduciendo es a la destrucción y la afectación del orden social, ha dicho el presidente Iván Duque Márquez a propósito de situaciones que se han presentado incluso de orden público y todo ello, y en una semana que infortunadamente ha concluido con muchas preocupaciones por lo que ha significado algunos contratos irregulares que se han celebrado en alcaldías, en gobernaciones, y todo esto sin duda alguna que genera preocupación, desasosiego y pérdida de la credibilidad en muchos mandatarios en diversas regiones del país por toda esta situación compleja. Bueno, el presidente de la República ha hablado también en las últimas horas del tema de lo que sería la reactivación económica del país. Si bien es cierto, el confinamiento pues nos ha afectado a todos, pero no podemos seguir encerrados, confinados en casa, mientras vemos cómo lamentablemente se cae, se desploma nuestra economía en esta situación sumamente dolorosa. Teletrabajo será clave para la post-cuarentena. El presidente Iván Duque Márquez dio a conocer el pasado viernes
el decálogo de lo que sería el aislamiento preventivo obligatorio, colaborativo e inteligente que le permita al país retomar la productividad, pero aún sin vida social, en el marco de la emergencia de la pandemia del COVID-19. Rafael, usted es una de las personas que ha venido insistiendo, bueno, ¿de qué forma vamos a empezar a recuperar la economía? Ya es hora de tomar medidas y reactivar la economía de forma gradual, porque si no, ¿qué hacemos? Enfermos con una pandemia y aparte de ello sin plata, es un tema sumamente complejo. Menos mal que nuestros campesinos santanderianos, que tienen un gran sentido común, campesinos inteligentes, gente muy respetable, ha seguido produciendo sin descanso en nuestras estancias campesinas para mantener la provisión de alimentos en las plazas de mercado de las distintas regiones de Santander. Pero lo que empieza esta semana, que ya comienza mañana, es el final de una etapa de aislamiento obligatorio y ahora viene una etapa de aislamiento solidario con las personas mayores de 70 años y con los niños. Así lo dijo el señor presidente de la República al señalar que esta semana se producirán decretos con fuerza de ley. El presidente de la República está haciendo uso de facultades constitucionales extraordinarias para poder atender los efectos de la pandemia en Colombia. Pero hay una gran armonía entre el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes de ciudades capitales, empezando porque la alcaldesa de Bogotá, doña Claudia López, ha resultado tener un liderazgo nacional bien importante en esta dura prueba que el destino nos ha colocado a los colombianos y a los 184 países del mundo que padecen esta pandemia universal. Y es que, como lo ha dicho el señor presidente de Colombia, tenemos que aplanar la curva del desempleo, porque la curva del desempleo es tan grave como la situación de hambre que padecen miles y miles de colombianos que se quedaron sin trabajo. ¿Quiénes están sin trabajo? Los trabajadores de la industria de la construcción, que han podido organizarlos gradualmente en pequeños grupos de trabajo para regresar a sus lugares de ocupación. El 90% del transporte está paralizado, el transporte público está totalmente paralizado. ¿Cuánto han perdido las empresas como Trasaradita del Socorro, Berlinas del Fonse, que fue fundada en San Gil, Expreso Brasilia, empresa santanderiana que fue creada en Barranquilla? ¿Cuánto ha perdido Copetran, que tiene 75 años de existencia? ¿Cuánto ha perdido Cotrans? ¿Cuánto ha perdido Cotrasangil? Las empresas de transporte están reventadas. Las personas que tienen salones de belleza, peluquerías, están perdiendo inmensas cantidades, no han podido tener ingresos mayores. También están padeciendo las empresas de servicios de combustible, las bombas de gasolina, las 32 bombas de gasolina que existen entre Bucaramanga y Barbosa están paralizadas. No están vendiendo sino el 5% de los combustibles que vendían en la época de gran agitación y de normalidad. Están aguantando hambre los loteros, los cargueros de las distintas entidades, los mensajeros de las distintas entidades. Está mucha gente en desempleo. Entonces el señor presidente de la República ha colocado en una punta de la balanza su preocupación por el desempleo, por la paralización del país, por la reducción del aparato productivo, y en la otra punta está de la balanza está su preocupación y la de todos los colombianos por salir adelante de esta pandemia que ha dejado tantos muertos en el mundo. En Colombia, la pandemia del coronavirus ha sido controlada. Somos el cuarto país del mundo que ha logrado reducir la tasa de expansión de la enfermedad. La gente va a tener que salir organizada
de otra manera al trabajo, lo que fue antes de iniciarse la peste universal y ahora cuando se está buscando la salida gradual a las fuentes de ocupación. La gente va a tener que regresar a sus lugares de trabajo, pero de manera gradual, sin tumultos, sin montonera y con un aislamiento preventivo, utilizando los trabajadores de las zonas urbanas los guantes de cuero, los tapabocas, los recursos que puedan ofrecerle las empresas, que se les va a permitir que vayan saliendo a trabajar a partir de la otra semana, porque de mañana en 8 días ya van regresando gradualmente a sus lugares de trabajo algunos sectores de la economía. En tal sentido, el jefe del Estado enumeró 10 aspectos clave y premisas de lo que debe ser el aislamiento preventivo, obligatorio, colaborativo e inteligente. Son 3 frases sumamente importantes: preventivo, obligatorio, colaborativo e inteligente. En primer lugar, los niños y jóvenes deben estar en casa como mínimo hasta el 30 de mayo. No universidades, no colegios, no jardines, para que no se convierta en vectores de la propagación, como primer punto. Segunda medida, los adultos mayores de 70 años, muy juiciosamente, deberán también mantenerse en casa hasta finales de mayo. Tercer aspecto, el mandatario señaló que las personas con preexistencia que las hace vulnerables al virus también se mantengan confinados. Como cuarto y quinto punto, explicó el presidente Iván Duque, tienen relación con el transporte aéreo. Aseveró que se debe mantener el cierre de las fronteras sobre los vuelos nacionales. Expresó que es partidario de que no se abran hasta que se haga una evaluación cuando termine la emergencia. El sexto punto, destacó el presidente de la República, que no se pueden reabrir eventos públicos, discotecas ni bares. Destacó el teletrabajo como séptimo punto, a lo cual le han apostado la gran mayoría de las empresas. Como octava premisa, explicó también el presidente que se refiere a los protocolos en materia de seguridad y distanciamiento social. Y el noveno aspecto, subrayó el presidente, necesario trabajar de la mano con las autoridades locales para la protección del transporte público. Y como último punto, el presidente insistió en la cuarentena, recuperar la vida productiva, más no la vida social. Son los 10 puntos importantes para reactivar la economía. Entonces fijémonos que ya Rafael, el presidente, está empezando a tomar estas medidas para reactivar la economía a la menor brevedad, de manera gradual, que se empiece a dinamizar la economía, lo cual es un alivio importante para todos los colombianos. Sí, efectivamente, el señor presidente Iván Duque ha sido un líder nacional y mundial bien importante. La historia le reconocerá este liderazgo que ha tenido en este momento de dura prueba para la nación. Pero hay unas posiciones que yo he venido sosteniendo a través de nuestros medios de comunicación, es que en los departamentos donde la pandemia del coronavirus no pudo entrar o no hizo tanto daño, se puede dar una certificación sanitaria. Por ejemplo, en Santander, 82 municipios libres de coronavirus, 82 de los 87 municipios. Los casos conocidos en Santander se ubican en Floridablanca, en Bucaramanga, en Barrancabermeja, creo que uno en la provincia de García Rovira, uno en Curití. En fin, no son tantos los casos en Santander de contagio con la pandemia del coronavirus, y los señores alcaldes o las señoras alcaldesas tienen la inteligencia necesaria para establecer los cinturones de bioseguridad en sus respectivos municipios. En la Policía Nacional, que ha sido tan eficaz, lo mismo que el Ejército, en este momento de dura prueba, es fácil con ellos establecer unos controles sanitarios en el vecindario a cada municipio para protegerlo de la entrada y salida de personas que puedan ser portadores del contagio. De manera que si en 82 municipios de Santander se examina caso a caso con la inteligencia de los señores alcaldes
de los directores de los hospitales, con los secretarios de salud de cada municipio, se podrá convenir un sistema de cinturones de bioseguridad que exijan desde luego el porte del tapabocas, el porte de los guantes de cuero, no cualquier guante para quienes van a trabajar, y desde luego el aislamiento dentro de los mismos vehículos. No pueden ir los buses con 40 pasajeros, sino con 15 o 10 o 20 pasajeros, pero con una separación real y un aislamiento real al interior de los vehículos. ¿Cómo no poner a funcionar el transporte aéreo y evitando que los aviones que mueven 300 pasajeros, que mueven 180, 160 pasajeros como los de Avianca, cómo no se puede establecer que haya 2 filas de personas sentadas al lado y lado de la cabina del avión en completo aislamiento y protección? Hemos paralizado todo el transporte aéreo, todo el transporte terrestre. Las pérdidas, el país no va a ser capaz de indemnizar a las empresas de transporte terrestre, aéreo y fluvial. Entonces hay que buscar que gradualmente la gente pueda trabajar. ¿Cómo no le van a permitir de puertas para adentro a un maestro de la construcción realizar unas obras de mantenimiento de las casas vetustas, de construcciones vetustas que hay necesidad de repararlas? ¿Cómo no le van a permitir que se suba a un techo una persona a reparar unas goteras? Es que se ha exagerado la nota. Por ejemplo, en el municipio de Zapatoca le prohibieron a unos obreros que estaban trabajando al interior de una casa, a 2 obreros que siguieran trabajando. Eso se cae de su peso, eso no tiene sentido común. El sentido común es que la gente de puertas para adentro, por ejemplo los sastres, las modistas, los dueños de los almacenes de ropa, puedan por lo menos permitir que al almacén vayan entrando de a 1 o 2 personas a comprar debidamente protegidas. Es que cada municipio tenga la autonomía, los señores alcaldes, junto con los directores de los hospitales, con los secretarios de salud, dictar las medidas propias de su entorno para que la gente vaya regresando gradualmente al trabajo. ¿Cuánto pierde Colombia? En el primer mes de la cuarentena, el país dejó de producir alrededor de 65 billones de pesos. Una economía que se revienta. Veníamos en enero, el señor presidente de la República le dijo a los colombianos que Colombia iba a ser el país latinoamericano que más iba a crecer en el año 2020. Resulta que cuando dijo que íbamos a crecer en un 3.5% este año, se vino la pandemia universal y hoy estamos por debajo, perdiendo el 2%, el 2,5% de la economía, y de pronto más en medio de esta circunstancia. Es decir, es razón de inteligencia. Por eso, si el señor presidente le ha colocado a la ampliación del aislamiento obligatorio la palabra inteligente, debe ser que se permita el sentido común de que los municipios libres de coronavirus puedan los propios alcaldes, con la dirección de los señores gobernadores. Tenemos en Santander un gran gobernador que lo ha hecho muy bien, el doctor Mauricio Aguilar, liderando la cuarentena. Pues que los señores alcaldes, con la orientación y la jerarquía del señor gobernador y los secretarios de salud, puedan definir la forma como se va a mantener la bioseguridad en cada uno de los municipios de Santander. Es la propuesta. 82 municipios libres de coronavirus, así como en el pasado se dijo Colombia libre de aptosa, ahora libre de Santander, municipios de Santander libres de coronavirus. Es de sentido común. Usted lo ha dicho, sentido común y sobre todo la implementación de políticas públicas en el orden departamental y municipal para reactivar la economía. Bueno, vamos a hacer una pausa para tomarnos un delicioso chocolate de la zona cacaotera que nos ha llegado a nuestros estudios. Mire usted, estamos incomunicados lamentablemente con la zona cacaotera, que sufrió una afectación en la vía. Una información que destaca ampliamente el diario El Frente, le ha hecho
un seguimiento. Entonces vamos a tomarnos un delicioso chocolate de la zona cacaotera y ya regresamos con dos temas importantes. ¿Le parece, Rafael? El tema dramático que se vive en San Vicente de Chucurí, aparte del confinamiento, la gran afectación en la vía y también afectación en sectores veredales de Zapatoca, donde la comunidad está sumamente preocupada por el abandono a causa del deterioro de la vía. Agradecimientos especiales a Omaira Otero Carreño en Radio Lenguerque de Zapatoca, nuestros compañeros de la casa editorial El Frente, que sin duda alguna sacaron con gran esfuerzo, ¿no? Una edición reflejando toda la realidad nacional. Nuestros columnistas de opinión pública, ya hablábamos acerca del editorial, hoy a propósito 50 años del 19 de abril de 1970, que marcó un hito importante en la historia de la vida nacional. Ahora tocamos un tema sumamente preocupante, el tema de las vías en el departamento de Santander. Mire, Rafael, usted se dio la pela, por Dios, la pela por el mantenimiento cuando fue representante a la Cámara, cuando fue diputado, para mantener en un estado aceptable la vía que de Barrancabermeja conducía a San Vicente, la vía San Vicente-Zapatoca, la vía Zapatoca-Socorro, y todo ello se mantenían estas vías en un estado apto para la circulación de vehículos que a diario, tanto de transporte de pasajeros como de carga, nos unía con la zona cacaotera, la zona cafetera, la zona del puerto petrolero. Y aparte de ello, usted trabajó arduamente para conseguir unir al municipio de Zapatoca con el municipio de Girón, algo que parecía imposible, y usted fue quien lideró toda esta labor de la carretera desde Zapatoca al municipio de Girón, y hoy vemos que lamentablemente Santander ya no tiene dolientes con nuestras vías, y esto es sumamente preocupante y doloroso para la economía, para el transporte y para las comunidades santanderianas que utilizamos estas vías. Bueno, un libro del escritor Benjamín Ardila Díaz, que fue uno de los más brillantes pensadores de nuestro departamento, determinaba o decía que San Vicente de Chucurí era la despensa de Santander. Más adelante, San Vicente de Chucurí y el Carmen se convirtieron en los primeros municipios cacaoteros de Colombia y cafeteros. Hoy Santander es el primer productor de cacao gracias a los municipios del Magdalena Medio y de la Hoya del Río Suárez. Hay cultivos de cacao en gran parte de Santander y somos los principales exportadores del mejor cacao del mundo aquí en Santander. Pero además la zona de San Vicente de Chucurí, del Carmen de Chucurí, ha tenido muchas dificultades para sus carreteras. La construcción de la carretera Barrancabermeja-San Vicente, Betulia, Zapatoca, La Fuente, Galán, Socorro, se inició por allá en los años de 1940, de 1938. Esta carretera Barrancabermeja, San Vicente, Zapatoca fue trazada por el ingeniero Luis Aurelio Díaz Orejarena, recién graduado como profesional en la Escuela de Minas de Medellín. Él ya murió, fue uno de los dos fundadores de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Pero la carretera Barranca, San Vicente, Zapatoca, La Fuente, Galán, Socorro, fue la carretera más importante de Santander hace 80 años, cuando se inauguró. Durante muchos años, la representación parlamentaria de Santander, que tenía marcada influencia en esta región, como Jaime Serrano Rueda, Tito Edmundo Rueda Guarín, Carlos Toledo Plata fue parlamentario, Rafael Serrano, Hugo Serrano Gómez, todos nosotros luchamos mucho porque estas carreteras fueran pavimentadas, fueran bien mantenidas, fueran ampliadas y pavimentadas. Después desapareció la representación parlamentaria de esta región, hoy no la tenemos, nos toca pedir parlamentarios prestados a Bucaramanga y a otras regiones del país, y no tenemos la suficiente y adecuada representación en el Congreso de la República que vele por los intereses de San Vicente de Chucurí, de Barrancabermeja, de Zapatoca, de Betulia, de Galán del Socorro, como tampoco los tenemos en esta zona de Lebrija.
Ayer precisamente se produjo un nuevo temblor de tierra que tuvo por epicentro el municipio de Los Santos y afectó precisamente la carretera San Vicente La Renta. Se resquebrajó totalmente este sector entre las veredas Santa Inés y la Circasia, que conozco tanto, y provocaron la destrucción de 1 kilómetro de la carretera que de San Vicente conduce a Bucaramanga. Hoy están en primera página de los 2 diarios las elocuentes fotografías de una vía, de una carretera pavimentada totalmente fracturada por el temblor de tierra del día de ayer, agravado el desplazamiento de la corteza terrestre por un nido de coluviones que hay sobre la extensa roca, sobre la extensa laja que se extiende desde el río Chucurí hasta el boquerón de Santa Inés en la vía Zapatoca. Esta es una falla geológica impresionante que nos ha dado muchos dolores de cabeza y hoy está incomunicado el municipio de San Vicente. El alcalde de San Vicente de Chucurí es el joven Óscar Leonardo Rodríguez Acevedo, hijo del diputado Gustavo Rodríguez Blanco. La otra generación de jóvenes dirigentes de Santander que está en el poder. Casi todos los alcaldes en Santander son gente joven, con algunas excepciones. Y naturalmente la fragilidad del terreno de la zona entre San Vicente de Chucurí, las veredas Santa Inés, el Cerro y la Plazuela, el Rubí, la Lajita y Montebello, hace que hoy San Vicente de Chucurí esté incomunicado. Como igualmente, debo decir, los señores gobernadores de los últimos años se han olvidado totalmente de la carretera Barranca Bermeja, San Vicente, Zapatoca, Socorro. Algunos trabajos importantes que hizo el gobernador Didier Tavera con la anterior alcaldesa de Galán permitió la pavimentación de un trayecto. Con la anterior alcaldesa de Zapatoca permitió la pavimentación de 4 kilómetros que se han venido pavimentando a regañadientes en la vía Girón-Zapatoca. Hubo algún mantenimiento de la vía San Vicente La Renta, pero lo que ocurrió antenoche y ayer de mañana fue la fractura total de 1 kilómetro de la carretera San Vicente de Chucurí al corregimiento de La Renta. Y entonces esta despensa agropecuaria no tiene cómo sacar la inmensa cosecha de aguacate. Los aguacates se están perdiendo en los cultivos de San Vicente de Chucurí. Algunos campesinos traen los bultos de aguacate y los regalan a los ancianatos, los regalan en las calles de San Vicente porque no hay cómo transportarlos. De manera que en medio de la exuberancia, de la generosidad de la tierra que produce la yuca, el plátano, el aguacate, el cacao, el café, no hay vías de comunicación. Santander necesita un plan Marshall. Recordemos que durante la crisis económica de los años 30, los Estados Unidos tuvieron que elegir un presidente de apellido Marshall, que puso en marcha todo un proceso de recuperación de la economía norteamericana. Aquí en Santander necesitamos que algo que se inventó el exgobernador Richard Aguilar, que fue el contrato plan con el gobierno nacional para construir, para ampliar y pavimentar carreteras, se reviva, evitando los celos políticos que se desprenden de una y otra administración. De manera que estamos necesitando que le apliquen mayores recursos a las vías. Pescadero fue víctima de la avalancha gigantesca del río Manco. Que tal que el río hubiera tenido otro brazo. El río Manco, que proviene del Alto de Huaca, trajo toda una avalancha impresionante y acabó hace varias semanas con el paso por Pescadero, que ahora está todavía muy restringido. Vino la tragedia de ayer en la vía San Vicente La Renta, que acabó con la carretera a Bucaramanga. Hace 8 días, también, o 4 días o 5 días, la carretera San Vicente Zapatoca. En el sector de Loma Redonda, Mata de Guadua, también se fue a pique. De manera que después de la tragedia del coronavirus, o frente a la tragedia del coronavirus,
Es urgente que el señor gobernador también lidere la reconstrucción de estas carreteras, porque es un pecado que, habiendo sido estas carreteras las mejores de Santander, antes de que se construyera la autopista Bucaramanga-Barrancabermeja, antes del 27 de julio de 1974, cuando se abrió a servicio la autopista Lebrija-Barrancabermeja, estas carreteras de San Vicente, de Chucurí, de Barranca, San Vicente, Zapatoca, Socorro, fueron la vía más importante para el transporte del petróleo y del asfalto que consumió Colombia. Esa es la injusticia que se ha cometido con esta región de Santander. La injusticia, sí señor, el abandono sin duda algún hombre de esta importante arteria vial en el departamento de Santander. Desde esta vía transportó gran parte de el crudo que sirvió para pavimentar en la vía hacia la capital del país. Paradojas de la vida. Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Muchas gracias, Rafael, desde la casa editorial El Frente, nuestro director Rafael Serrano Prada, en esta primera entrega de Tribuna Dominical. 3 temas importantes sobre la mesa. 50 años de aquel 19 de abril de 1970. La manera como el gobierno nacional propone reactivar la economía en los próximos días. Y el tema doloroso y angustiante de quienes transitan a diario, de quienes la única vía de comunicación es esta abandonada y olvidada carretera por parte del gobierno nacional, los gobiernos departamentales y también la falta de sentido de pertenencia de los alcaldes locales. Llámese Barrancabermeja, San Vicente, Betulia, Zapatoca, Galán, La Fuente y todo esto. Algunos alcaldes han logrado avanzar en estos temas, como ya lo indicaba Rafael en su comentario. Alcaldesa de Galán, con una excelente labor al lado del gobernador Didier Tavera, logró pavimentar algún tramo de la vía Galán hacia el municipio del Socorro. La exalcaldesa de Zapatoca logró adelantar una gestión importante y a regañadientes, a paso lento, avanzan 4 kilómetros de pavimentación en la vía que de Girón conduce al municipio de Zapatoca. Es el angustiante panorama de las arterias viales en nuestro departamento, especialmente en la provincia santandereana. Toda esta información usted la encuentra en nuestra casa editorial El Frente, www.elfrente.com.co. Oyentes de Radio Lenguerque en Zapatoca, lectores de la casa editorial El Frente en físico que llega a la ciudad de Bucaramanga y también en nuestras plataformas virtuales y audiencia de la emisora José Antonio Galán. Qué grato haber compartido con ustedes desde las 7 de la mañana hasta esta hora Tribuna Dominical. Nuestra cita, las 7 de la mañana de cada domingo para abordar temas importantes de la vida pública nacional, departamental y local. Rafael Serrano Prada desde la casa editorial El Frente. Con mucho gusto les acompañó Orlando Vargas Ariza. Muy amables. Feliz domingo, feliz inicio de semana. Que la pasen bien.